economistas. Y pues buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas al ciclo de capacitaciones del Colegio de Economistas de Aguascalientes 2024, que este año se ha titulado Innovaciones en materia económica. Para quien no tenga la oportunidad de conocerme, mi nombre es Dafne Viramontes y soy presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes. Y bueno, para mí es un placer que puedan acompañarnos el día de hoy en este espacio de aprendizaje. Como ustedes bien saben, pues este ciclo de capacitación que empezamos hace poco más de un mes ha sido diseñado para brindar a las y los participantes herramientas innovadoras y conocimientos especializados en diversas áreas de la economía con un enfoque práctico y actualizado. A lo largo de estas sesiones, cabe mencionar que esta es la sexta sesión que llevamos de capacitación y es aparte la última sesión que estaremos ofreciendo durante este año, pues hemos explorado diferentes temas de alcance económico que son bastante relevantes y bastante innovadores. Por ejemplo, la primera sesión hablamos sobre la neuroeconomía y cómo la mayor parte de nuestras decisiones se toman de forma inconsciente. Hablamos también sobre la transferencia económica del riesgo, es decir, cómo, por ejemplo, cuestiones como los seguros de vida, los seguros de gastos médicos, etcétera, involucran temas económicos, hablamos de todo el proceso de exportación de productos, cómo realizarlo. También tuvimos un pequeño taller de introducción al análisis de datos en R y un análisis, y la sesión pasada también tuvimos lo que es análisis de datos de encuestas en R, que también fue una muy importante presentación. En esta ocasión, que como les comento, es la sesión con la que estaríamos nosotros cerrando nuestro ciclo de capacitaciones, se impartirá la ponencia Inteligencia Artificial, métodos esenciales para economistas, que nos va a compartir el maestro Arracid Ugalde, que es economista egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán y aparte es maestro en métodos para el análisis de políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Cabe mencionar que el maestro Arracid es científico de datos especializado en análisis de datos y modelado predictivo en Evidente AI, con amplia experiencia en Python, R, SQL y herramientas en manejo de nube. También ha participado en proyectos de inteligencia artificial para el sector retail, formando parte de un equipo dedicado al desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial. Bueno, y en esta ocasión el maestro Arracid nos va a estar compartiendo una pequeña introducción a la práctica en métodos de inteligencia artificial, que la verdad yo ya no quisiera profundizar para que precisamente él tuviera un poco más de tiempo para su presentación. En ese sentido, pues les agradezco su asistencia a todas y todos y los dejo con el maestro Arracid Ugalde, quien nos va a compartir esta interesante presentación. Adelante, Arracid. Muchas gracias, Daphne. Estuvo muy buena la presentación. Justo, pues, un poco sobre mí, como ya mencionaste, trabajo en Evidente, que justamente lo que hacemos ahí es, i- imagínate como un multiagente que pudieran analizar como si fuera un equipo de análisis de datos. Está bastante interesante y está todavía como en desarrollo. Es una startup. Y lo padre también es que es mexicana, ¿no? Y somos un equipo. La mayoría somos mexicanos, somos bien poquitos, apenas somos como menos de 10 personas. Hay tres también chicos de Perú, uno de Colombia. Entonces está súper padre porque somos en realidad como puros latinoamericanos. Y, y también el factor que también desde México estamos como tratando de implementar. La verdad es que tampoco es como que estemos desarrollando, no somos obviamente OpenAI desarrollando nuevos modelos, sino más bien tratando de poder utilizarlos para que, para que sean como eficientes, sí, sobre todo eficientes y eficaces, ¿no? Y sean sobre todo como de mucha ayuda. Y, y también trabajo, la verdad es que la mayoría de los desarrollos que hago es en GCP, en Google Cloud Compute, sobre todo mucho en Google Colab y en Jupyter Notebook. Y justo por eso, platicando contigo, le recomendaba mucho que hiciera la anterior presentación que estuvo súper padre, que le hicieran en Colab, y justo le quedó súper, a mí me gustó un montón porque además tenía como el enlace a Git y GitHub, esto le quedó muy, muy buena, ¿no? Y bueno, ya comenzando un poquito,
siempre me gusta como este repetir eso en todas las entrevistas de trabajo que tengo. Josh Angris junto con David Carty y Guido Evans ganaron premio Nobel de Economía, no me acuerdo bien en qué año, pero no tiene mucho tiempo, ¿no? Y él siempre dice que la econometría justamente es la ciencia de datos originales, ¿no? Y Halvarian, ¿no? Cualquiera, pues todos los que, porque la mayoría de acá son economistas y pues, es imposible no llevar el Varian en micro, ¿no? Que no quiera. Y justo desde el 2009, él decía, ¿no? Que iba a ser como de las grandes profesiones, pero más, y enfocado sobre todo en estadística. Y bueno, un poquito como más contextualizando, si lo vemos, me gusta mucho como estos, te- te- como de teoría de conjuntos, ¿no? Si vemos la inteligencia artificial como un conjunto más grande, que está dentro justo los métodos de Machine Learning y la intercepción de lo que en realidad es como la ciencia de datos, como las matemáticas, algoritmos, la comunicación de datos y sobre todo también software engineering. En mi caso, por ejemplo, si para hacer un desarrollo, no sé, y creo que es gran razón de por qué se utiliza mucho Python, ¿no? Porque como es un lenguaje multipropósito, también puedes programar de forma modular, ¿no? Entonces, para pro- programas y desarrollos, y sobre todo como para implementaciones, en el caso del, por ejemplo, en el trabajo donde estoy en Evidente, que al final de cuentas es como un desarrollo, pues sí, un desarrollo de una aplicación, un desarrollo de software. Necesitas realmente ir desarrollando todo de forma modular, ¿no? Y creo que ese es como un factor bien importante para que justamente un programa tenga como más estabilidad sobre todo y de manera como más profesional, ¿no? Y bueno, pero en realidad como la inteligencia artificial pues es un conjunto muy grande, ¿no? Y dentro de ese conjunto el NLP, el Natural Language Processing, que junto con el Machine Learning, Deep Learning, ahí se encuentran los LLMs, ¿no? Los modelos de lenguaje largos, que bueno, al final voy a como profundizar más en eso, pero también quería hacer la aclaración, ¿no? Le, voy a ir como explicándolo de forma, o sea, literal me voy a basar, voy a hacer uso y abuso del libro del doctor Josh Stammer. Tiene un canal de YouTube muy bueno, ahí si les interesa, está súper, es más como de divulgación. Y en realidad todo, voy a abarcar un poquito del gradiente descendiente, las redes neuronales y muy, 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 de forma muy simple también, la retropropagación, backpropagation, solamente como para que entendamos, y al final voy a hacer como un ejemplo de una red neuronal recurrente, justo del blog de Andrew Karpathy, está súper chévere. Pero bueno, les aviso eso porque bueno, a mí se me hace súper ultra pedagógico el libro de la guía ilustrada de Josh Stramer, porque literal es como si fuera una historieta para niños, ¿no? Y creo que es la forma como más simple y sencilla que encontré. Pero bueno, como metiéndonos un poquito como en la parte histórica, justo lo que les mencionaba, ¿no? El Natural Language Programming. El objetivo básicamente es cerrar la brecha entre el lenguaje humano y el entendimiento computacional, ¿no? Y hace poquito, hace unos meses, el CEO de NVIDIA, Jensen, y se me olvida siempre su nombre, su apellido, ¿verdad? Este decía justo como que la programación iba a morir porque cualquiera iba a poder programar, ¿no? En este sentido de que justo como no, si han utilizado mucho igual ChatGPT, que puedas introducir de nuestro lenguaje normal hablado para que la computadora luego lo pueda traducir, no sé, en código, en programas, en cosas como más complejas, ¿no? Y entonces, como podríamos, y tiene muchísimo tiempo, ¿no? Pero desde 1950 con la prueba de Turing, y también obviamente coincide con John von Neumann con la arquitectura de la computación. De hecho, pues la arquitectura de la computación en realidad no ha cambiado
desde hace muchísimos años, en el sentido de que en realidad lo que ha cambiado es la litografía, ¿no? Eso es lo como el proceso mágico, diría, de poder justamente hacer los microprocesadores cada vez más eficientes, con mejor temperatura, en un espacio más chiquito, ¿no? Ahorita creo que físicamente está como atorado en los 4 nanómetros, que es o sea, es absurdo, de si puedes meterte a internet e investigar un poquito de litografía, parece mágico, ¿no? Eso está increíble. Y, y justo en 1956 se empezaron a hacer como intentos de chatbot, ¿no? Que fue Elisa, y en realidad tenía como reglas muy rudimentarias. Lo que quería hacer es como simular un poco una conversación, ¿no? Y ya hasta los 70 con el GPS, General Problem Solver, que Allen Newell y Helbert Alsimon, que justamente este señor, en realidad creo que estudió un doctorado en ciencias políticas, pero la verdad, las aportaciones sobre todo en lógica proposicional, que se basaba mucho también en el GPS, sobre todo como ya en matemáticas, un poco en medias, cosas que en realidad son bastante más simples de lo que se hace ahorita, ¿no? Pero iban siendo como los inicios. Y está súper padre, porque en realidad también él como contribuyó en este como preámbulo, ¿no? Y ya un poco después también, entre los 70 y 80, eso es algo que les recomiendo también este libro si les interesa, Understanding Large Model, de Timira. Está muy bueno porque te explica un montón también como más a profundidad sobre la historia. Es, Hubo como este proceso de aproximación lingüística que la verdad estuvo, se abandonó, ¿no? Porque era demasiado complejo, ¿no? Porque en el lenguaje en realidad tenemos algunas reglas que en verdad no son tan lógicas, ¿no? Y por ejemplo, el problema del contexto, ¿no? Nosotros como humanos podemos entender los contextos muy fácilmente, ¿no? Pero ya como traducirlo bien en reglas y todo, la verdad fue un proceso bastante, bastante complejo, y por eso, mm, y lo que a mí me sorprendió, yo no sabía, ¿no? Chomsky aportó mucho desde ese lado, ¿no? Y ya hasta después entre 1990 y los 2000, justo el NLP se empezó a basar más en métodos matemáticos, sobre todo basados en datos, ¿no? Que, como les decía, ¿no? Más que basados en lingüística, que era demasiado complejo, pues no tenía como tanto sentido. Y ya como introduciéndonos un poquito más adelante, en esencia, l- imagínense que, pues en realidad, como tener bases de datos y que en realidad se les llaman corpus, los corpus de texto, que son así inmensamente grandes, miles de terabytes, y son en realidad, por ejemplo, para el funcionamiento de ChatGPT, y por eso se llaman LLMs, ¿no? Modelos de lenguajes largos, porque es una cantidad inmensa, ¿no? Es un montón de servidores que utilizan para poder alimentar y poder entrenarse desde esos corpus de texto, y, y de forma como más simple, es lo que le llaman el vector embedding, lo que hace, y esto no es muy preciso, ¿no? Pero nada más como para imaginarnos el funcionamiento, es básicamente ir traduciendo las letras a números, ¿no? Y de esa forma, pues sí, numéricamente es más sencillo poder analizarlo. Y bueno, como les decía, ¿no? Me iba a meter primero con el descenso de gradiente, y, y bueno, no sé, justamente el problema es que para curvas como muy, muy complejas, como no es como la logística, pues no hay soluciones cerradas, ¿no? Una solución cerrada, no sé, si tienes una función como esta, ¿qué sería? Ujú. Pues le aplicamos su primera derivada, ¿no? Y eso lo igualamos a cero, nos va a dar 4, ¿no? En este punto estamos. Y luego pues podemos aplicar
como esa es la condición de primer orden, ¿no? Vamos a aplicar igual la condición de segundo orden para ver si es convexo o cóncava. Pero bueno, esa solución para, por ejemplo, esa función, pues está bastante sencilla, ¿no? Es una solución cerrada, pero justo cuando tienes funciones muy complejas, no, no existen en realidad soluciones analíticas, ¿no? Analíticas o cerradas. Y lo que necesitamos es otro tipo de método, ¿no? Un método que se utiliza mucho es el descenso de gradiente, ¿no? Que en realidad es una solución iterativa para ir optimizando. Ujú. Entonces, en realidad, aquí con el ejemplito de regresión lineal, para regresión lineal obviamente no necesitas aplicar descenso de gradiente, no puedes optimizarlo justamente desde una solución analítica y inclusive, pues, eso es lo que aplicamos mucho en econometría, ¿no? El mínimos cuadrados ordinarios. Y, pero justo lo que les decía, ¿no? Como para funciones mucho más complejas, pues sí, no existen soluciones analíticas y por eso en realidad es el porqué de utilizar descenso de gradiente, ¿no? Y en realidad lo que queremos es por ejemplo, para el ejemplito de la regresión lineal, que sería como lo más simple que podemos hacer, es queremos optimizar los errores, los residuos, ¿no? Entre, y los residuos, pues básicamente son los valores observados menos el valor predicho, ¿no? Entonces, justo para esta regresión lineal, que es en realidad un modelo muy simple, pues lo que podemos hacer es ir calculando qué es la suma de residuos al cuadrado. Ujú, ujú, ujú. Que en realidad es una optimización de una función de coste, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ir calculando y con eso podemos ir dibujando la suma de residuos al cuadrado, ¿no? Que es esta h. Y lo que vamos a hacer es justamente tratar de optimizarla, ¿no? Y justo como decíamos en el primer parto, como para la solución analítica como muy simple, ¿no? Con las derivadas, pues finalmente la derivada no es más que la, la pendiente tangente a la curva, ¿no? En este caso. Y lo que hacemos va a ser que con el descenso de gradiente podemos, podemos también hacer saltos para que la iteración pasemos directo desde acá hasta este punto y podamos llegar como más rápido, ¿no? Y podamos acortar las iteraciones hacia el punto que nos interesa, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? O sea, calculamos las derivadas y podemos llegar al punto que nos interesa. El problema, y eso se los voy a explicar un poquito más adelante, ¿no? Con las RNN, es, y justamente como que se resuelve de cierta forma, no totalmente, ¿no? Es que justamente al tratar de poder hacer l- estos saltitos, digamos, vamos a poder, eh, eh, como que hay, como justamente para el ejemplo que les voy a mostrar de una red neuronal recurrente, lo que hace es como tratar de ir iterando y va a tener como, que se llaman steps, ¿no? Y en esos steps, como depende del anterior, va perdiendo, le dicen como pérdida de memoria, ¿no? Y lo va a transformar y bueno, en realidad las LSTM, Long Short Term Memory, son como, son parte del conjunto de las RNN, ¿no? Pero resuelven un poquito ese problema que le llaman el gradiente que explota o el gradiente que se desvanece, ¿no? Y justo como les decía, no podías hacer un salto demasiado grande, porque si, por ejemplo, en un punto tienes X número a lo que sea elevado a otro número, pero es muy grande, lo que va a pasar es que vas a hacer un salto demasiado grande, ¿no? O por lo contrario, haces saltos muy pequeñitos y nunca llegas, ¿no? Entonces, eso como para tenerlo conceptualmente, de que del, del proceso de como de mejora de una RNN a una LSTM. Y, bueno, algo importante también, en realidad, pues
el descenso de gradiente como ya aplicado como en, pues sí, en la vida real, cuando ya terminas trabajando con conjuntos de datos muy, muy grandes. Aquí, por ejemplo, él menciona conjuntos de 1 millón, entonces habría que hacer 1 millón de derivadas, ¿no? Y luego imagínate si tuvieras que calcular 10 parámetros, habría que calcular también 10.000 derivadas y cada una para ese millón, ¿no? Entonces sería, o sea, computacionalmente eso no es nada eficiente y te tardarías demasiado, ¿no? Yo personalmente en una de las bases de datos que tengo más de 1.000 millones de observaciones, ¿no? Y la verdad sí necesitas mucho como de estructuras de datos y todo ese rollo para hacerlo lo más eficiente posible, porque incluso cálculos simples, pues sí se vuelven muy complejos, ¿no? Y todavía cálculos más complejos sobre conjuntos de datos extremadamente grandes se vuelven mucho más complejos, sobre todo a nivel computacional y inclusive aunque tengas alguno de los runtimes, un runtime general es como un servidor, ¿no? Como si tuvieras acceso a un clúster pues sí, de muchas computadoras, inclusive aunque tengas acceso a clústeres de runtimes muy grandes, igual es, es computacionalmente así una barbaridad, ¿no? Cuando manejas conjuntos de datos demasiado grandes. Y lo que se termina haciendo pues justamente es el descenso de gradiente estocástico, ¿no? Que no precisamente, ¿no? Aquí tengo la definición de la palabra estocástico, pero yo sí lo uso estocástico como sinónimo de aleatorio, ¿no? Y entonces lo que haces con el descenso de gradiente estocástico, en realidad, pues en vez de estar sacando las derivadas para todo el conjunto de datos, no sé, para ese conjunto de datos de entrenamiento, lo que hace es aleatoriamente escoger un conjunto de datos y de ese conjunto de datos hacer los cálculos, ¿no? Y por eso también es un proceso iterativo y también se le llama en mini batch, ¿no? Como justo hacer esos cálculos como de forma de aleatoria y conseguir luego un conjunto de datos más pequeños y eso pues obviamente hace que sea muchísimo más rápido, es computacionalmente más eficiente y, y te ayuda un montón, ¿no? Entonces, pero el problema también es que no, no resuelve para todas las tipos de funciones, ¿no? Para funciones muy complejas. Y, por ejemplo, para esta muy simple, ¿no? El problema con el descenso de gradiente es que te puedes atorar como en un mínimo local y probablemente nunca encuentres como el mínimo global, ¿no? Entonces ese sí es un gran problema, pero lo que puedes hacer es justamente ir iterando con diferentes números aleatorios, ¿no? Ir jugando también con el tamaño de los pasos y sobre todo usar el descenso de gradiente estocástico, ¿no? Sobre todo para conjuntos de datos muy grandes, que les decía. Y bueno, ya metiéndonos como con las redes neuronales, este, en este ejemplito está muy bueno porque está muy sencillo. Es- Habla como de la eficiencia de las dosis de un medicamento, ¿no? Entonces tienes dosis bajas, dosis medias y dosis altas, ¿no? Y su eficacia. Entonces para dosis bajas tiene cero, para dosis medias es demasiado bueno y para dosis altas igual se vuelve cero, ¿no? Y si queremos ajustar una, una función, una curva o ujú, a ese conjunto de datos y utilizamos una logística, no lo está haciendo muy bien porque no estamos agarrando para las dosis altas, ¿no? Y justamente lo que hacen las redes neuronales en términos, y eso también es en términos muy generales y muy simplistas, ¿no? Es ajustar curvas o muy complicadas a los datos, ¿no? Y aunque, por ejemplo, para ese problema obviamente podrías utilizar un árbol de decisión o otro método llamado Support Vector Machine, aquí lo que vamos a hacer es como utilizar una red neuronal súper la más simple posible para ir paso a paso a llegar a esto que nos interesa, que es ajustar esta curva a los datos, ¿no? Y entonces, justamente las redes neuronales, pues sí, y viene mucho igual en realidad de teoría de grafos, ¿no? Pero justamente, pues, son- parecen muy complejas cuando tienes
en realidad muchísimas, ¿no? Pero cuando son muy pocas, pues sí podemos entenderlas, ¿no? Sobre todo como para, sobre todo este ejemplo que está súper, súper sencillo, ¿no? Y en realidad, pues lo que tenemos son nodos, ¿no? Estos son serían como las capas de entrada y la capa de salida. Y esta de aquí va a ser lo que se le llama la capa oculta, el hidden layer, y las funciones de activación en las hidden layers. Ujú. Entonces, sí, bueno, metiéndonos como a las capas ocultas y a las funciones de activación. Existen varias funciones de activación, ¿no? Una de las más simples también es la famosísima ReLU, que significa Rectified Linear Unit. Tiene justamente como su intercepto en cero. Y luego está SoftBlues, que justamente pues es muy parecida a una ReLU, pero suavizada, ¿no? Y también está la función de activación sigmoide, como la logística, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir haciendo como un ejemplito nada más con una SoftBlues. Me da mucha risa porque en el libro le dice que parece que tiene como un nombre de marca de papel higiénico. Entonces, realmente lo que vamos a hacer y lo que queremos es justamente ajustar esa curva a los datos, ¿no? Para este ejemplo. Y en realidad, como a grandes rasgos, lo que hacemos es que tenemos pesos y sesgos, ¿no? Ahorita no vamos a meternos mucho en eso porque justamente cómo se calculan esos pesos y sesgos es a través del backpropagation, de la retropropagación. Y básicamente lo que vamos a hacer es meterle de la dosis de entrada, vamos a hacer las multiplicaciones, las sumas, y luego la pasamos sobre la capa oculta en la función de activación, en este caso en una softplus, y lo que sucede es que nos dibuja, o sea, como por ejemplo para esta parte nos va a dibujar esta curva azul, y para la parte inferior nos dibuja esta curva naranja, ¿no? Entonces, al sumar esas dos y además aplicar el último paso, vamos a llegar a la curva que mejor se ajusta a los datos, ¿no? Ujú. Así es lo que les mencionaba, ¿no? Justamente los pesos y los sesgos se estiman a través de backpropagation, que al final lo voy a mencionar así como de forma muy simple. Y ajá, justamente eso es lo que decíamos, ¿no? Entonces, si introducimos, aquí no se ven muy bien, ¿no? Pero estos son los conjuntitos de datos que tenemos, ¿no? Que habíamos puesto de las dosis, bajas, medias y altas y la eficacia, ¿no? Entonces, si metemos para una dosis, pues la primera cero, y hacemos la multiplicación y la suma, pues nos da este resultado, ¿no? 2.4. Ese resultado lo vamos a pasar a través de la función de activación SoftPlus y lo que nos arroja es justamente esto, ¿no? Haciendo los cálculos aritméticos y, y lo que vamos a hacer con eso es dibujar el primer puntito, ¿no? Y luego vamos a hacer exactamente lo mismo para el siguiente conjunto de datos, ¿no? Le metemos el 0.2, hacemos las multiplicaciones, nos da menos 0.474 y eso lo vamos a volver a meter en la función de activación SoftPlus y eso nos arroja el siguiente punto, ¿no? Y en realidad eso es lo que vamos a ir haciendo hasta que llegamos a, a justamente dibujar esta línea azul, ¿no? Pero todavía nos falta hacer esta multiplicación de por menos uno de todavía, bueno, no es la última parte, pero apenas vamos por allá. Y lo que hace, pues como hacemos esa multiplicación, como tenemos esta línea por simetría, nos las va a voltear, ¿no? Y conseguimos esta. Y en realidad como que ya hemos terminado como para esta primera parte. Ujú. Y luego exactamente lo mismo como para la parte de abajo, ¿no? Vamos, le metemos igual la dosis, es exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a hacer las multiplicaciones y las sumas y vamos, podemos ir sacando los puntos
y nos va a dar esa línea naranja. Y justamente en el siguiente paso, pues una multiplicación positiva, nos tira la curva hacia arriba, ¿no? Y entonces justamente tenemos esa curva, las dos curvas, la primera, la azul que habíamos calculado, y luego la naranja, ¿no? Y lo que hacemos con esas dos es ir sumando cada punto y vamos a ir dibujando la siguiente curva, ¿no? Y en realidad, pues justamente hacer la suma de esas dos curvas, encontramos esta nueva, ¿no? Aquí no se ve muy bien la, en la página, pero pues era el conjunto de datos, ¿no? Todavía nos falta un pasito más porque todavía esta no llega a ajustarse bien a los datos, ¿no? Que es justamente el paso de sumar esta parte de aquí, la última, pero en realidad, pues como es un signo positivo, pues lo único que va a hacer es tirarnos la curva hacia abajo, ¿no? Y entonces aquí ya cumplimos el objetivo que era ajustar la, la curva a los datos, ¿no? Entonces, pues a través de todo ese proceso pudimos llegar al objetivo que deseábamos, ¿no? Y eso es como de forma súper, súper, súper simple. Ujú. Ay, bueno, entonces justo lo que les decía, ¿no? Aquí pues estuvo demasiado fácil porque ya teníamos como todos estos datos, que era lo que les decía, que los íbamos, en realidad se estiman con backpropagation, ¿no? ¿Y por qué mencionaba el inicio de descenso de gradiente? Porque justamente en términos así como muy simplistas, la retropropagación es muy similar al descenso de gradiente, ¿no? Nada más que en este caso para las redes neuronales, eh, el problema es que debido a cómo se encuentran las derivadas para cada parámetro dentro de la red neuronal, no, 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 no les llamamos tanto como descenso de gradiente, más como retropropagación, porque en realidad se inicia desde acá, ¿no? Ah, justamente, bueno, aquí lo menciona bien sencillo, ¿no? Los parámetros que estamos multiplicando son los pesos, ¿no? Y los parámetros que estábamos sumando, que estamos sumando son los sesgos. Entonces es como de forma súper simple y sencilla, más o menos cómo funcionan las redes neuronales, ¿no? Y bueno, y ahí metiéndome más como al ejemplo que en realidad quería abordar de André Karpathy, que en su blog lo escribió en el 2015, en realidad ya tiene 9 años, casi ya 10. Está súper padre porque él te va enseñando como con una RNN vanilla. Vanilla es como pues sí, como, no sé, como un ejemplo súper sencillo, ¿no? Y como súper simple de cómo ir programando una RNN en Python. Y en realidad o sea, se los recomiendo muchísimo, ¿no? El blog y está el código en GitHub y eso está súper padre, ¿no? Porque justo si sabes algo de Linux, en realidad no necesitas saber nada de Linux. Con que sepas un poco de GitHub, puedes jalar el código y con el requirements, para lo que no tengas problemas con las librerías, por ejemplo. Entonces, justo es como lo que les mencionaba, este, de del input y el output y los hidden layers, ¿no? En realidad, en una RNN puedes hacer muchas cosas. Puedes utilizarla para imágenes, para oraciones de palabras, que es justo con el ejemplo que vamos a hacer, y también para hacer clasificaciones de positivo a negativo, para traducciones de inglés a español. Y, y la verdad sí son muy poderosas, ¿no? Pero era, tienen el gran problema eso como de la pérdida, pues, entre comillas, ¿no? Pérdida de memoria. Y justamente él en el blog puse indistintamente las RNN como sinónimo y LSTM, ¿no? Long Short Term Memories, para, pues sí, pues al final las LSTM son un conjunto de las RNN. Pero en general, cómo funcionan a través del estado oculto, pues sí, como les mencionaba al principio, ¿no? Con la función de activación, es a través de la tangente hiperbórica.
no fue. Bueno, es que más bien les quería mostrar el código, pero ujú, sí, mejor se los muestro en el a lo que debí de haber usado es, igual Google Colab para pasarles el código si lo querían hacer, ¿no? Entonces, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Matemáticamente, la actualización del estado oculto se define como la tangente hiperbórica, ¿no? Y aquí en realidad lo que está haciendo, pues, son multiplicaciones de matrices, ¿no? Y sumando esas multiplicaciones de matrices. Entonces, ajá, como mencionábamos igual en el ejemplito ese del libro del doctor Josh Stramer, iniciando como el estado oculto en ceros y haciéndolo las multiplicaciones, ¿no? Entonces corriendo. Ahorita estoy utilizando RStudio, pero pues fácilmente en R puedes correr Python, ¿no? No hay ningún problema. Y entonces esta parte como de la función composición, porque en realidad como el siguiente paso depende de la función anterior, ¿no? Entonces va iterando paso a paso. Entonces justo para este ejemplo, que es muy sencillo, como les decían, es una RNN vanilla, ¿no? Súper, súper mega simple. Este, el output que vamos, bueno, el input que vamos a estar utilizando es este texto, ¿no? Tres poetas zacatecanos hicieron el honor de obsequiarme sus trabajos más recientes durante mi primera visita en el magnífico estado de Zacatecas. Y en realidad, la verdad no me voy a meter mucho como a explicar el código. Me ayudó un montón y le doy todos los créditos a mi hermano Álvaro, que se lo echó. Pero justo lo que veíamos, ¿no? Las hidden layers, que también como parte del arte y mucho de las redes neuronales es justamente identificar el tamaño de, de las capas ocultas, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad, el código justamente es básicamente lo que les enseñaba como al principio de las iteraciones, las multiplicaciones, pero aquí también como tienes los saltos, sí se vuelve bastante más compleja, ¿no? Y en realidad, pues mientras más capas y mientras más densa esté la red neuronal, pues más compleja va a ser, ¿no? Y ahí justamente cuando se hace como tan densa y tan compleja, pues en realidad pues ahí sí podrías decir que son cajas negras, ¿no? Porque demasiadas iteraciones y no puedes como ni siquiera comprender bien lo que está pasando, ¿no? Pero a grandes rasgos, como les decía, de una forma muy simple, una red neuronal así ultra mega sencilla, eso es lo que está pasando, ¿no? Y aquí también la función de pérdida es súper importante, ¿no? Porque también queremos como minimizar la función de pérdida para las iteraciones. Entonces, básicamente lo que el código va a ser como ir aprendiendo de, imagínate lo que les mencionaba al principio, ¿no? Que esto como si fueran los corpus. En realidad, pues no es así, ¿no? Pero si fueran como los corpus con los que se entrenan las redes. Y bueno, al final lo voy a mencionar un poco para, para cosas un poquito más complicadas, ¿no? Pero bueno, pues sí, corriendo el código. Y esta es donde sucede la magia, ¿no? Pues hay que poner. Y se dan cuenta lo que está haciendo, justamente al principio no se entiende absolutamente nada de lo que está haciendo, pero está iterando, está haciendo un montón de iteraciones, ¿no? Y también pues, podemos ver la función de pérdida. Cuando tenga mejor función de pérdida, pues mejor lo está haciendo hasta la última. Aquí la verdad, pues son muy poquitas capas y muy poquitas iteraciones, ¿no? Pero para el entrenamiento, aún así que son poquitas, como que ya empieza a, a poder pues sí, a entrenarse y a hacer palabras que tienen pues más coherencias, ¿no? Pues, entonces, en resumidas cuentas, pues sí, tenemos las capas ocultas, que justamente es el tamaño de las capas, que es lo que les decía, a mayor capas, pues va a ser muchísimo más complejo, ¿no? Este, el entrenamiento, ¿no? Que para este caso estábamos jugando nada más con ese input que le metimos de texto súper cortito para que no se tardara, si no iba a ser demasiado
demasiado tiempo de entrenamiento y para que el proceso fuera como súper rápido, ¿no? Entonces, en realidad lo que hizo es que a través del texto, como el input se fue entrenando y a través de, como veíamos al principio, las iteraciones, ni siquiera como que tenían ningún sentido lo que iba formando, ¿no? Pero después de muchas iteraciones, y justo también es un poco el problema de las RNN, puede ir ya escribiendo como palabras que tengan más coherencias, ¿no? Y lo bonito de las RNN es lo que les decía también hace un momento, ¿no? Que también pueden tener aplicaciones para imagen, pero no son tan buenas, ¿no? Una de las que se utilizan mucho, por ejemplo, para tecnologías como las tarjetas de video en NVIDIA y AMD, se llama FSR, Frame, Frame Regeneration. Es justamente con redes neuronales convolucionales, van iterando muy cañón hasta ir formando y lo que hacen, por ejemplo, una es ir estirando, ¿no? En realidad se están reproduciendo, por ejemplo, a 4K, pero ellos están trabajando a una resolución mucho más baja, ¿no? A 1080p, por ejemplo, en HD. Y, y eso está interesante, ¿no? Como una aplicación para imágenes. Ajá, y lo que les mencionaba, ¿no? El valor de la función de pérdida, pues entre mm, más bajo sea, mejor. Y lo que seguiría de aquí, en realidad, sería es las Transformers, ¿no? Las RNN fueron como sí, muchos de los precursores, pero a través en 2017, un, justo con el paper de Attention is All You Need, que se fueron mejorando y justo ahí como que se presentan las Transformers, y de ahí ya viene como el nombre de GPT es justamente eso, ¿no? Generative Brain Trainer Transformers, que se mejoran muchísimo más, sobre todo como en el problema que les mencionaba, igual como de contexto, lo solucionan no totalmente, pero sí de alguna forma, ¿no? En el procesamiento de las transformers. Y creo que eso es todo. Sí, con eso ya finaliza la presentación. No, pues muchísimas gracias, Araxid. O sea, creo que fue muy explicativo todo el proceso que nos fuiste acompañando, en el que nos dices precisamente cuál es la lógica, ¿no? De cómo funcionan las redes neuronales y que pues básicamente ya cada vez más las encontramos en nuestra vida cotidiana, porque me imagino que, por ejemplo, estos programas de inteligencia artificial como ChatGPT y algunos otros, pues hasta cierto punto también funcionan con este tipo de herramientas, ¿no? En ese sentido, pues voy a abrir la voz a la participación por si hay alguna pregunta al respecto sobre lo que acaba de presentar el maestro Arraxid. Si gustan, pueden levantar la mano o pueden abrir su micrófono directamente o también participar en el chat. Y bueno, lo que se animan los demás compañeros, yo sí tengo una pregunta. Me gustaría saber, o sea, qué tipo de aplicaciones digamos, como que más cotidianas podemos ver nosotros de las redes neuronales, ¿no? Y también nosotros como economistas, ¿en qué tipo de problemáticas podríamos estar aplicando este tipo de técnicas? De forma cotidiana, una de las aplicaciones, como les decía, ¿no? Justamente de las tecnologías de algunas tarjetas de video, por ejemplo, de para la reducción. Y eso lo hace como muchísimo más eficiente. Y eso también, por ejemplo, para APUs, les llaman Advanced Processors Unit, a procesadores que tienen integradas el CPU con la GPU, que en realidad yo creo que la mayoría de las laptops y la mayoría tenemos laptops que en realidad son APUs, hace que sea más eficiente, entonces poder reproducir como a resoluciones más altas con mucho menos carga computacional. Eso, por ejemplo, es una aplicación súper pues, sí, brillante que en realidad cualquiera podría estar como expuesta de esa forma, ¿no? Y en la parte como de la aplicación de los economistas, pues justo se me hace interesante, por ejemplo, la aplicación en mi trabajo en Evidente, que está como focalizado al retail, ¿no? Y entonces como utilizar, y es lo que les decía, imagínate como que tuvieras un multiagente, ¿no? Que procese todos los datos de tu compañía
Y, por ejemplo, pues, para compañías pequeñas tal vez no tiene tanto sentido, ¿no? Pero para compañías como súper grandes que tienen volúmenes de datos extremadamente grandes, pues sí va a estar está cañón y necesitas normalmente un equipo para analizarlo, ¿no? Y de forma a mí se me hace padre, ¿no? Porque de forma muy eficiente y rápida puedes analizar como esos volúmenes de datos muy, muy, muy grandes para justamente el problema del retail, que creo que es un problema más o menos común. Muchas gracias, Sara. Y bueno, ¿alguien más que tenga preguntas? Eh, no se ve que alguien tenga la mano levantada, Raxid. Entonces, no sé si nos puedas compartir tus datos de contacto, ¿no? En dónde te Así. pueden localizar. Y también, pues, ¿dónde podemos investigar más del tema? Porque nos decías que por ahí hay un libro y creo que a lo mejor tener la referencia, pues, nos sería de mucha utilidad como que para empezarnos a familiarizar con el tema para aquellas personas que todavía no estamos familiarizados y familiarizadas. Y también, pues, no sé si gustes agregar algo más que haya quedado por ahí pendiente. Sí, pues les decía, no era como una presentación rigurosa ni nada como matemáticamente como súper bien, pero pues es como un libro de divulgación. Este libro se llama La guía ilustrada del doctor Josh Stramer. Como si te da como curiosidad, está súper demasiado fácil de leer, ¿no? Es como les presentaba en las diapositivas, literal, pues son fotos de ese libro. Y está padre porque te da como la forma, más bien como no tanto matemáticamente, porque ni siquiera hicimos como cálculos matemáticos en realidad, pero sí como la noción conceptual, ¿no? Y, y sobre todo, pues, que le dicen como la Biblia de Machine Learning, de Introduction to Statistical Learning, de los doctores Tibishire y Hasty de Stanford. Ese está muy bueno. El que le sigue de ese es el de Element, que ese sí está más pesado. Y sobre todo, pues, si les interesa como el canal de divulgación del doctor Josh Stramer, se llama StatQuest, ¿no? Es bastante famoso. Creo que tal vez no lo introduje muy bien al doctor Josh Stramer, pero le dicen el santo patrono, ¿no? De Silicon Valley, porque todos como que ven sus videos antes de entrar a las entrevistas de trabajo, ¿no? Porque sobre todo es como un canal de divulgación, como de estadística en general, ¿no? No, pues muchísimas gracias, Araxid. Y bueno, por ahí en el chat también Joseí te da muchas gracias por la presentación. Un saludo a Joseí, que también es colega del colegio. Y bueno, pues si en realidad no hay más preguntas, con esto daríamos por finalizada la presentación. Agradecerte mucho, Araxid, por tu tiempo, por la presentación que nos haces, por el conocimiento que nos compartes. Y pues aprovechando, le extiendo una felicitación a todas y todos los economistas por su día, ¿no? Algunos estuvieron por aquí participando en algunos otros eventos, algunos tal vez todavía no son economistas, pero ya están en el proceso de formación como economistas. Entonces, espero que estas presentaciones que se hicieron como parte de la capacitación del Colegio de Economistas, pues les incentiven, ¿no? A tener diferentes intereses en investigaciones, pues bastante diversas. Hay un campo bastante diverso para todas y para todos. Y creo que, bueno, este es un pequeño acercamiento a eso. Entonces, sin más por el momento, pues les agradezco muchísimo y que pasen una excelente tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, Gracias, hasta buenas luego. noches, hasta luego. Bye.